Dime, ¿acaso tú eres el rey de este infierno de pacotilla? Aguantaste bastante bien mi golpe de bienvenida, aunque, viéndolo bien, definitivamente no eres de por aquí. ¿Qué se supone que eres un humano? ¿Desde cuándo los mortales son capaces de volar? Eso no te incumbe. Lucifer observaría detenidamente a Omniman, analizando su apariencia, preguntándose por qué le parece tan familiar y si alguna vez ya lo había visto antes. Oye, Velvet, ¿no escuchas algo? ¿A qué te refieres, Val? Santa mierda, ese sujeto sí que golpea fuerte, pero ¿qué demonios hace un humano aquí abajo? Ningún alma mortal debería tener esa fuerza, ¿y cómo es posible que pueda volar y golpear tan fuerte? Me resulta tan familiar. ¡Su Majestad! ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, solo estaba tomando un respiro. No me sorprende que lo haya tomado con la guardia baja, señor. He observado de lo que es capaz ese sujeto. Asumo que sabe exactamente quién es ese lunático de las mallas, ¿verdad? Para serte honesto, no tengo ni la menor idea. Justo estaba a punto de recordar de dónde conozco esa cara, pero ¿me interrumpiste? ¿Acaso no ha visto las noticias? ¿La televisión? ¡Ese sujeto masacró a... No he visto mucha televisión últimamente. Te pudre el cerebro. Eso es todo. ¿Acaso el supuesto rey del infierno no opondrá ninguna resistencia? Déjame decirte algo. Apenas estamos comenzando. ¿Sabes? Tenía mucho que no me divertía así. Normalmente no puedo dañar a los pecadores. Pero tú no eres un pecador, ¿verdad? Dime, ¿qué se supone que eres? ¿Un superhumano? Así se hacen llamar ahora, ¿no? Tengo entendido que esas personas con poderes apenas están surgiendo en esta sexta era del mundo. Pero ser un superhumano no explica por qué no tienes una apariencia demoníaca si terminaste en el infierno. Y hay algo más. Aunque no lo creas, puedo sentirlo. Tu alma, tu esencia, no se sienten como las de un humano, ni siquiera como las de un superhumano. ¿Qué eres exactamente? No tenía idea de la existencia de un ser así, ni de este lugar. Así que este es el famoso infierno. Siempre asumí que eran solo cuentos, historias patéticas inventadas para explicar a dónde irían las almas de los humanos. Pero es muy diferente a lo que dicen los libros. Una vez que termine mi misión en la Tierra, este lugar podría convertirse en un excelente activo para el Imperio Viltrumita. ¿Así que con un Viltrumita? Debería haberlo imaginado. Por eso ese bigote tuyo me resultaba tan familiar y tu esencia no era humana. ¿Sabes? Mi padre, nuestro gran señor de todo, hizo a la humanidad, sí. Pero también los hizo a ustedes en algún rincón lejano del universo. ¿Tu padre? Los Viltrumitas no le debemos nuestra existencia a ninguna deidad de pacotilla. Nosotros evolucionamos. Purgamos la debilidad de nuestra propia raza hasta alcanzar la perfección. Yo mismo le advertí a mi padre, ¿sabes? Le dije que crear una raza tan violenta y barbárica como la de ustedes era un error absoluto. Pero él siempre tuvo esa absurda y ciega fe en que algún día ustedes cambiarían esa naturaleza. ¿Qué decepción se habrá llevado? Han tenido esa naturaleza de conquistadores sedientos de sangre desde el primer día en que fueron creados. No han cambiado nada. Nuestra naturaleza nos hizo los dueños de nuestro sistema solar. Si tu padre realmente nos creó, entonces cometió el error de hacernos muy superiores a él y a ti. Cuidado con esa lengua mortal. Sé exactamente con quién estoy hablando, Naulan de Viltrum. ¿Cómo sabes ese nombre? Conozco los pecados de cada alma que camina por el universo. Sé sobre las masacres que ha dejado el Imperio Viltrumita, como moviste un planeta para extinguir una raza, incluso el virus del castigo, y no olvidemos a tu esposa y a tu hijo, Mark Grayson, o también conocido como Invencible. Aunque debo admitir una cosa, llegaste a mi reino mucho más rápido de lo que esperábamos.
Vuelve a mencionar a mi familia, y me encargaré de que no quede ni un rastro de tu ser. Qué grosero de mi parte. Has estado peleando en mi casa y ni siquiera me he presentado apropiadamente ante la supuesta raza perfecta. Soy Lucifer Morningstar, una de las mejores creaciones de... ¿Una de sus mejores creaciones? No eres más que una deidad de pacotilla. Voy a terminar lo que tu hermano empezó. En el centro de la inmensa sala, bajo un foco de luz solitaria, Blitz permanecía de pie, encadenado. A su alrededor, se alzaban las gigantescas siluetas de los 7 pecados capitales, observando el juicio. Cuando de repente, todo el edificio del tribunal es sacudido por una onda expansiva masiva. Blitz pierde el equilibrio y cae de espaldas al suelo. ¿Qué putas está pasando? Un momento. Hoy es el puto día del exterminio. ¿Qué rayos les pasa a los exorcistas? Esos idiotas nunca han causado temblores así. ¿Realmente están masacrando a los pecadores de esta manera? El clan Darkblood, Damian. ¿Qué demonios acabas de arrojar a nuestro hogar? Satán alza su inmenso brazo. Con un movimiento brusco, conjura un portal mágico en el centro del tribunal, que funciona como una pantalla de transmisión en vivo, proyectando la carnicería del Anillo del Orgullo. ¡Miren eso! ¡Ese traje! ¡Ese ridículo bigote! ¡Es un puto humano! ¿Cómo un mortal puede estar haciéndole eso a Lucifer? ¡Es imposible! Esos gusanos apenas pueden matarse entre ellos con pistolas de mierda. Míralo, no está usando magia, no tiene armas benditas, es pura fuerza bruta. Está atravesando edificios con el cuerpo de Lucifer como si nada. Está sacándole toda la mierda con sus propios puños. Pero no es un humano común, eso es seguro. Miren cómo aguanta los golpes de Lucy. Nunca había visto esa resistencia en un mortal. Solo el clan Darkblood es capaz de trasladarse entre el infierno y la tierra. Ese muchacho fue quien trajo a este sujeto al infierno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué enviarlo aquí a mi propio reino? ¿Acaso la humanidad estaba tan desesperada, tan aterrada frente a esta bestia, que Damian usó el infierno como su última opción de defensa? Darkblood, ya han pasado 24 horas. Dime que esto ya se acabó. 4 anillos han sido totalmente extintos. Lujuria, envidia, gula, codicia, ya no existen. No quedó ni un alma, ni un demonio. Han sido borrados del mapa. 4 anillos enteros. Solo quedan pereza, ira y el anillo del orgullo, que es la zona cero. A duras penas se mantienen unidos por la antigua magia demoníaca. ¿Y Nolan? ¿Y Lucifer? Siguen peleando. El cuerpo de un Viltrumita es resistente, capaz de soportar el espacio y agujeros negros, pero estar en una dimensión desconocida, enfrentando a un ser celestial, es demasiado incluso para ellos. ¿Qué se siente, Nolan? ¿Qué se siente estar debajo de una deidad de pacotilla? Hiciste un buen trabajo, Lucy. Lo cansaste justo como esperaba. Pero su tiempo en este lugar ha terminado. Es hora de que me lo lleve de vuelta a la Tierra. ¿Tú fuiste quien trajo a este Viltrumita a mi reino? ¿Acaso eres estúpido, Darkblood? ¡Mira a tu alrededor! ¡El anillo de la lujuria ya no existe! ¡Codicia y envidia son polvo! ¡El anillo del orgullo está prácticamente destruido! ¡Millones de pecadores y habitantes del infierno aniquilados! ¿Cómo pudiste ser tan imbécil para usar el infierno como tu puto mierdero? No me importa realmente este lugar, Lucifer. Yo no pedí ser un demonio, y ciertamente ya no quiero volver aquí. Si la Tierra sobrevive, el infierno es un precio que estoy dispuesto a pagar. ¡Demonio insolente! ¡Maldita sea! Tu propio castigo divino, Lucifer. Pasar el resto de tu eterna vida pudriéndote aquí, obligado a gobernar a los pecadores a los que tú mismo les diste el libre albedrío, sin poder lastimarnos jamás.
Eres el rey de este lugar, pero también eres su prisionero más patético. Eres una decepción, Lucifer. Ya veo por qué Lilith prefirió abandonarte antes que seguir a tu lado. Es hora de irnos, Nolan. Cecil te está esperando. Me sorprende lo duro de matar que es ese sujeto. ¿A qué te refieres? Lucifer observó la brutal escena completamente desconcertado. En su mente, ya había derrotado al Viltrumita, pero la realidad le demostraba lo contrario. En el rostro del ángel caído ya no quedaba rastro de confianza, solo una expresión de asombro absoluto y paralizante. Te lo advertí, Darkblood. Te dije que la próxima vez que te viera te mataría y yo no rompo mis promesas. Y ahora sigues tú, Majestad. Justo cuando Omni-Man salió disparado hacia Lucifer, un inmenso círculo de fuego se abrió bajo frente a él y se lo tragó por completo. En un parpadeo, el Viltrumita desaparece. ¿A dónde carajos se fue? Yo no hice eso. Fui yo, Morningstar. Lo teletransporté a las profundidades, muy por debajo de los anillos. Estará algo ocupado mientras nosotros ideamos cómo demonios asesinar a ese sujeto. Esto sí se parece mucho más al infierno que me imaginaba. Entonces, frente a él, esperando en formación de batalla, hay un equipo sumamente inusual y bizarro, iluminado por el brillo del magma. Al frente, liderando el equipo, estaba Domina Darkulor, hermana de Damián, empuñando una gigantesca espada, junto a guerreros del clan Darkulor, todos con armaduras y sed de venganza. A un lado, listos para pelear, estaban 3 de los 7 pecados: Asmodeus, Beelzebub y Mammon. Y agachados detrás de una roca, recargando armas de fuego celestiales, están los miembros de Blitzo, Moxxie, Midi y Loona. A ver si entendí. Satán dijo que si matamos a este pendejo de mierda de capa, salimos completamente impunes de ese tribunal de mierda y nuestro puto historial queda limpio. Es un trato de puta madre. No lo sé, Blitz. ¿No crees que se ve un poquito demasiado... ¡Vamos, Mox! Nadie es indestructible si le disparas con una de estas. Satán te quiere muerto humano, y a nosotros nos conviene hacerle caso. Se acabó tu pequeño tour de destrucción. Asesinaste a mi hermano. Su sangre aún mancha tus manos. Hoy, tu cráneo adornará los salones de nuestro clan. No tengo interés en sus disputas, ni siquiera sé quiénes son. Pero si tengo que arrasar con toda su maldita civilización para volver a la Tierra, lo haré. No puede ser. Eres un monstruo. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Apunten a los ojos! ¡Moxie, usa el puto rifle angelical! ¡Mierda, no puede ser Moxie! Millie, Moxie, no puede ser, los mataste como si nada. ¿Y tú qué tipo de sabueso se supone que eres? ¿Acaso eres la mascota de esos diablillos? ¡Espera! No lo hagas, por favor. ¿Luna? ¡No! Por favor, Satán, yo no. Yo debía protegerlos, lo siento tanto. Lo siento tanto, chicos, por favor, perdónenme. Todo esto fue mi culpa. Mírate, eres patético. Ya no queda nadie más, solo faltas tú. Escuchen bien, par de idiotas, nuestro trabajo no es matarlo, solo tenemos que entretener a este hijo de perra. Lucifer, Satán y el resto de la realeza están ideando un plan para frenar a esta cosa de una vez por todas. Solo tenemos que ganar tiempo. ¿Entretener?
Si eso que hiciste fue tu mejor esfuerzo, demonio, esto será rápido. Apenas si sentí ese golpe tuyo. Eres mucho más débil que Lucifer. Ese golpe que me diste no fue nada. Ay, pero qué lástima. Eres bastante atractivo para ser un simple humano. Seguro que no quieres rendirte por las buenas. Podríamos pasarla muy bien en mi panal antes de que los otros decidan arrancarte esa linda cabellita que tienes. ¡Aléjate de él, Vi! ¡El crédito por matar a esta cosa es mío! Yo seré quien asesine a este estúpido humano y después me lo voy a comer pedazo a pedazo. ¿Cómo planean siquiera rasguñar a un Viltrumita? Su magia, sus ataques, sus patéticas emboscadas. Ustedes tres apenas me sirven como un simple calentamiento. No tienes idea de lo que hay en el fondo de este lugar. Lo más probable es que Satán ya se haya hartado de tus estupideces y esté preparándose para usar su corona. Y créeme, humano, si Satán usa la corona, no tendrás ni una sola maldita oportunidad de salir de aquí con vida. Se ha ido Emily. Todo por lo que trabajé. Mi hotel, mi gente, los anillos. Todo está ardiendo. El infierno está totalmente destruido. ¿Cómo un solo sujeto pudo causar tanto dolor? ¿Qué clase de pecador retorcido es capaz de hacer esto? No es un pecador, Charlie. Estoy al tanto de quién es. Revisé los registros del plano terrenal. Ese hombre es un extraterrestre. Pertenece a una raza llamada Viltrumitas. Ha estado viviendo en secreto en la Tierra. Se hace llamar Omni-Man y hasta hace muy poco era considerado el superhéroe más grande de su planeta. ¿Un superhéroe? Pero... si se supone que protegía a la gente, ¿por qué está masacrando mi mundo? Charlie, es que no lo entiendes. Nunca fue un héroe. Todo este tiempo él solo estaba esperando su misión. El Imperio Viltrumita lo mandó para preparar la Tierra, para conquistarla. Y en cuanto su hijo por fin despertó sus poderes, fue como si se hubiera acabado sus vacaciones. Los mató Charlie, a los guardianes del globo. Eran sus amigos y los masacró a sangre fría con sus propias manos para dejar al planeta sin defensas. Si es capaz de hacerle eso a sus propios amigos por su imperio, ¿qué diablos nos va a hacer a nosotros? No lo hará. No lo dejarán. Mi papá me envió un mensaje. Él, Satán y el resto de los pecados. Ahora mismo están de pie en los restos del Anillo del Orgullo. Van a enfrentarlo todos juntos para detenerlo. Son la última línea de defensa. Satán permanece de pie en medio de la devastación, con su postura firme, esperando. De repente, el suelo se agrieta y una figura asciende desde las profundidades del abismo. Si estabas esperando refuerzos de allá abajo, no te molestes. Acabo de masacrar a 3 de tus pecados capitales. Asmodeus, Mammon, Beelzebub dejaron de existir. No fueron más que un simple calentamiento. Yo mismo me encargaré de ti. Te voy a arrancar el corazón, y cuando tu miserable alma despierte aquí, en el fondo de mi infierno, desearás no haber nacido. Voy a torturarte por toda la maldita eternidad, Viltrumita.